Espero te encuentres súper bien. En este capítulo vamos a hablar sobre el campo magnético, no te lo pierdas. Entonces, antes de iniciar a hablar sobre el campo magnético, vamos a dar una breve introducción a qué es el magnetismo. Recordemos que hace mucho tiempo, en la ciudad de Magnesia, las primeras formas de magnetismo provenían de unos elementos de hierro o metálicos que poseían un comportamiento diferente, el cual hacía que entre ellos algunos se unieran y otros se repelieran. Estos son conocidos como imanes. Un imán está determinado como un elemento que tiene una polaridad. ¿Por qué tiene una polaridad? Porque el imán posee una parte positiva o un polo positivo y una parte negativa o polo negativo. Eso es considerado como un dipolo. El dipolo que posee una carga positiva y una carga negativa unida entre sí. ¿Qué hace esto? Las cargas iguales se repelen y las cargas opuestas se atraigan. Un gran ejemplo de esto es el planeta Tierra. Si tú te das cuenta, el planeta Tierra como tal es un imán gigantesco, en donde tenemos un polo norte, el cual hace referencia a la parte positiva, y un polo sur, el cual hace referencia a la parte negativa. Esto hace que se generen unas líneas de campo magnético a través de toda la superficie terrestre. Ahora bien, entonces, como lo veíamos en la breve explicación que dábamos, sabemos que un imán posee una parte positiva y una parte negativa, en donde a partir de este se están generando unas líneas de campo magnético que vienen en dirección de positivo a negativo. Y lo mismo sucede con las cargas magnéticas, pues todas las cargas magnéticas siempre vienen en dipolos, pues no existen los monopolos magnéticos. Con monopolo magnético me refiero a que no existe lo que sería una carga negativa y una carga positiva por separado, hablando de cargas magnéticas. Ahora bien, no solo estos objetos de los que mencionábamos al principio pueden generar magnetismo o campos magnéticos. Tiempo después también se descubrió que una barra imantada con un cable que transporta corriente me crean un campo magnético. Ahora, los cambios magnéticos se representan mediante líneas de campo magnético o líneas de fuerza, de manera similar que el campo eléctrico. En cualquier punto la dirección del campo magnético es igual a la dirección de las líneas de fuerza y la intensidad del campo es inversamente proporcional al espacio entre las líneas. Puede parecer que el campo magnético tiene mucho parecer al campo eléctrico y por esta razón en ocasiones se puede pensar que los polos y las cargas deben ser análogas, pero en este caso no existe tal analogía, pues una cosa son las cargas o los campos eléctricos y otra cosa son los campos magnéticos. Bien, tenemos claridad que existen cargas positivas y negativas de manera aislada. Por ejemplo, en los átomos tenemos ambas, como lo son el protón y el electrón que gira alrededor de él, pero actualmente, como decía en un inicio, no existe evidencia actual de que me demuestre que existen cargas magnéticas aisladas con polos magnéticos aislados, como hablábamos de los monopolos magnéticos. Por eso en un inicio decía que no existían, pues actualmente no hay información o no se encuentra esta información actual en donde me demuestre el paradero de estas. Ahora, yendo un poco más a lo teórico, sabemos que un campo magnético viene denotado con la letra B mayúscula y es vectorial. Tiene una representación análoga al campo eléctrico. Recordemos las consideraciones que se hacían para esta. Recordemos que cuando hablábamos de un campo eléctrico, veíamos que si existía un campo eléctrico y existía una carga que estaba inmersa en este campo eléctrico, se formulaba lo que era que una fuerza efectuada a esta carga era igual a la carga multiplicada por el campo eléctrico. No obstante, en el campo magnético sucede prácticamente casi lo mismo y no hay mucha variación en esta interpretación. Ahora, si nosotros veíamos como en el ejemplo anterior, una carga magnética o un dipolo magnético o una corriente móvil me genera a mí un campo magnético. Si yo en presencia de este campo magnético poseo o encuentro otra carga respectiva o dipolo magnético que también genere un campo alrededor del mismo, esto va a hacer que se genere una fuerza respectiva, que al igual que en el campo magnético, esta fuerza posee naturalmente unas propiedades vectoriales. Ahora, las fuerzas aplicadas por el campo magnético a cargas en movimiento tienen sus características bien definidas, que son dicha fuerza proporcional a la carga y al campo magnético. La fuerza depende de la velocidad de la partícula si éste se está moviendo, lo cual no pasaba en el campo eléctrico. Es decir, una partícula quieta no experimenta una fuerza y, por último, la dirección de la fuerza magnética
no es la dirección del campo eléctrico en este caso. Su dirección es perpendicular al campo y a su velocidad. En esta relación tenemos que esta expresión a partir de la cual se está realizando este comportamiento viene como una fuerza magnética es igual a la carga que se está efectuando multiplicado por una velocidad, y esto es producto cruz a un campo magnético. Bien, eso sucedía en el caso del campo eléctrico. Ahora hablando del caso del campo magnético, tenemos que si nosotros tenemos lo que son un campo magnético generado a partir de un dipolo magnético o una corriente móvil, sabemos que se me están generando unas líneas de campo magnético que siempre van de positivo a negativo. Bien, ahora si nosotros tenemos una carga que está inmersa en este campo magnético y esta carga está en movimiento, aparte del campo eléctrico al cual esta carga de pronto está siendo afectada, este campo magnético también está haciendo una generación de una fuerza a partir del mismo campo. Pero entonces esta fuerza ya no viene dependiente de, como pasaba en el campo eléctrico, que la carga no importaba si estaba quieta, en este caso sí importa, pues depende de una velocidad, la velocidad a la cual esta carga se esté moviendo. Para lo cual tenemos que la fuerza magnética va a ser igual a lo que sería la carga multiplicado por la respectiva velocidad que esté teniendo en su momento, y esto va a ser un producto cruz con el campo magnético, pues la dirección que tome va a ser perpendicular a la dirección del campo magnético que se esté efectuando. Como decíamos hace un momento, el campo magnético también posee propiedades vectoriales, como es de esperar por naturaleza, como el campo eléctrico. Para lo cual, nosotros sabemos que un producto cruz en magnitud sería consecuente a lo que sería la magnitud de los primeros términos, que va a ser la carga, magnitud de la carga multiplicado por la magnitud de la velocidad, multiplicado por la magnitud del campo eléctrico y por el seno del ángulo entre ellos dos, siendo θ el ángulo entre el vector velocidad y el vector del campo eléctrico. Ahora, de esta expresión también se pueden definir lo que son las unidades del campo magnético, donde tenemos que campo magnético, pues en magnitud ya sería campo magnético, va a ser igual a la fuerza dividido entre carga por velocidad por el seno de θ. Para lo cual sabemos que fuerza viene en newtons, dividido entre carga, que son coulombs, multiplicada por velocidad, que son metros sobre segundo. Recordemos que coulombs sobre segundo son amperios, donde tendríamos que son newtons, dividido entre amperes, metro. Y esta unidad es conocida como teslas, para lo cual es la denominación del campo magnético, las unidades del campo magnético. Ahora, como en este caso veíamos que había de pronto un campo eléctrico que también hacía presencia en esta carga, y adicional a eso también hay un campo magnético, la fuerza total efectuada para la carga va a ser la suma de las dos fuerzas respectivas efectuadas desde el campo eléctrico y el campo magnético. Teniendo así que si también hay presencia de un campo eléctrico en este ejemplo, podríamos proceder a efectuar la fórmula que la fuerza total va a ser igual a la misma carga factor del campo eléctrico más la velocidad producto cruz con el campo magnético, donde en este caso se haría primero el producto cruz respectivo para dar solución a la fuerza respectiva. Y esta fórmula o fuerza total se conoce como la fuerza de Lorentz. Muy bien, espero que esto haya sido bastante útil para ti. Te espero en una próxima oportunidad donde hablaremos de las líneas de campo magnético y el flujo magnético. Chao, chao. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que no se te pase ninguna notificación de nuestro curso de física.